Buenas noches, profe. ¿Verdad? Mi nombre es Pablo Alejandro Cepeda Castillo, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación del turno sabatino. Esta es mi grabación para lo que es el examen correspondiente final de Historia Política y Económica de América Latina. El tema que me tocó, ¿verdad, profe? Es el endeudamiento externo de Latinoamérica. Voy a avanzar acá para, para poder hablar un poco, ¿verdad?, acerca del tema. Y es importante traer en contexto, profe, para conocer cuándo en realidad empezó, ¿verdad?, lo que es la crisis económica de esta deuda, ¿verdad?, de América Latina. Y esto se originó, ¿verdad?, a inicios de la década de los 80, que estalló una crisis de deuda externa, marcando un punto de inflexión en la historia económica de América Latina y el Caribe. Para hablar de esto, ¿verdad?, debemos conocer qué es la deuda externa. Y la deuda externa es la suma, ¿verdad?, de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras y se compone de deuda pública y deuda privada. La primera se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la segunda se refiere a la deuda contraída por empresas y familias. La deuda externa con respecto a otros países, profe, comúnmente se da a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Gobiernos de otros países o organismos, ¿verdad? Estos que mencionaba, internacionales, que entregan algún tipo de financiamiento. Este crédito otorgado al Estado, ¿verdad? Es el que constituye la deuda externa pública. Por ejemplo, que puede ser contraída para este uso interno o externo. Y el crédito de uso interno es otorgado por agentes financieros en el mercado doméstico y es financiado en moneda nacional. Es decir, por ejemplo, Nicaragua hizo un préstamo, un ejemplo de 35 millones de córdobas, ¿verdad? Y el crédito de uso externo, en cambio, es otorgado por agentes financieros extranjeros y esto es en moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, es decir, moneda en dólares. Por ejemplo, Nicaragua es un préstamo, un ejemplo, de 35 millones de dólares. Entonces, bueno, y estos pagos son fuera del país, ¿verdad? Este tipo de crédito forma parte de lo que es la deuda externa y generalmente es concedida, como hablábamos, ¿verdad?, por el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI, pues. Entonces, vamos a entrar acá para conocer un poco lo que son los orígenes y efectos de la deuda externa, ¿verdad? ¿Por qué ocurre y por qué los países se meten a este tipo de préstamos? Y, ¿verdad? Podemos tocar tres puntos y uno es las inversiones en infraestructura o maquinaria. Y esto es, por ejemplo, los países lo hacen porque tienen la necesidad, ¿verdad? Se pueden endeudar para construir lo que son carreteras, puentes, túneles, ¿verdad? Para reducir costes de transporte, ¿verdad? Para tener un mejor acceso a lugares, a comunidades, a municipios, que normalmente se ve eso, ¿verdad? Y así fomentar el crecimiento, ya sea de empresa o negocio. Normalmente vemos que Nicaragua, pues, durante los últimos años viene haciendo lo que son bastantes inversiones en carreteras, en puentes, y podemos ver siempre, ¿verdad?, en las noticias donde miramos bastante este tipo de cosas. Otro origen, ¿verdad? Y otro efecto son las catástrofes naturales, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, ocurre cuando hay huracanes, terremotos o incendios forestales que obligan al país a reconstruir una parte importante de nuestro territorio. Normalmente vemos cuando acá en Nicaragua se han dado este tipo de cosas, este tipo de desastres naturales, que se invierten, se ayudan a la familia a lo que son sus hogares, se ayudan a evacuar personas, a llevar víveres y todo este tipo de cosas, y al final tiene un costo, pues, porque al final se transporta, tiene un costo el ejército, los medios sanitarios, se equipan hospitales, albergues para obtener a todas estas personas y al final lleva un costo, pues, porque se apoya de alguna manera, ¿verdad? Y podemos entrar, ¿verdad, profe?, a lo que es la mala administración, y esto, pues, como lo dice, se debe a una mala gestión, ¿verdad?, de estas entidades públicas, tanto como privadas, y que pues prácticamente malgastan los recursos, ¿verdad?, en actividades que no son rentables y que no tienen ningún beneficio, ningún retorno, pues. Es decir, una inversión que no te va a dejar dinero para recuperar esto, pues. Y al final cuando miras, pues no puedes ni pagar y no has hecho nada que te esté generando dinero para poder solventar esa deuda. Vamos a entrar, ¿verdad, profe?, en lo que es la clasificación de la deuda externa, ¿verdad? Y, ¿verdad? Aquí, pues, según instrumento de la deuda puede clasificarse de acuerdo al tipo de instrumento utilizado, es decir, por bonos, préstamos, crédito comercial, etcétera. Y también de acuerdo al plazo, es decir, si es a corto o a largo plazo, que eso imagino que lo hacen las entidades, los gobiernos, por ejemplo, prestaste X o Y cantidad y vos decís en cuánto es el plazo que vos vas a pagar, pues. Si ya es a un corto plazo, para salir de esa deuda más rápido, o a largo plazo.
Y, ¿verdad? Lo que mencionábamos anteriormente, que por el tipo de moneda, que ya sea nacional o extranjera, que pues, generalmente es en los dólares, y por el tipo de interés, que ya sea una tasa fija o una tasa variable, pues, que eso ya imagino que es con referente a los bancos, que cada país hace préstamos y eso es un acuerdo, pues, a la hora de hacer este préstamo. Por ejemplo, efectos de la deuda externa dependen de las razones, ¿verdad?, que la justifican. De esta forma, si el endeudamiento fue utilizado para una buena inversión, tendrá un efecto positivo porque va a permitir, ¿verdad?, alcanzar un mejor desarrollo en el futuro y así que, o sea, va a haber más posibilidades de que un gobierno, al hacer un préstamo, ¿verdad?, a estos fondos monetarios o al Banco Mundial, puedan estos generar y si lo invirtieron de una buena manera, sea más fácil que estos puedan pagar, ¿verdad? Entonces, al final ahí abarca mucho lo que se hace con este dinero, si se invierte de una buena manera y para que cada país pueda solventar esa deuda y al mismo tiempo, por la intención que se hizo, que fue verdad, generar, hacer un crecimiento para el país, pues puedan también crecer en desarrollo, pues que es la intención principal por la que se hacen estos préstamos. Por el contrario, ¿verdad? Como mencionamos, si este endeudamiento, si se hace una mala administración, pues los efectos pueden ser desastrosos porque al final, o sea, se tiene que pagar la deuda y esto puede generar más intereses y pues ya que no se han generado nuevas fuentes de ingresos, pues puede hacer que los países pidan plazos más largos y al final pues esto no es correcto y no es bueno pues para cada país. Entonces, por ejemplo, profe, las características, ¿verdad? De la deuda externa, podemos ver, ¿verdad? Que la deuda externa pública se contrae con el fin de estabilizar las economías en crisis o depresión económica e impulsar el crecimiento del país. Que es lo que mencionaba anteriormente, que los países por lo general, según la primera intención que tienen, es que estos préstamos son para ocuparlos en buenas cosas, pues en inversiones que puedan generar empleos, que puedan y ayudar de alguna forma al país y generar el crecimiento que se busca, pues, pero cuando estos países no pueden pagar, al final lo que se hace es otra cosa, pues. En los países emergentes, por ejemplo, la deuda externa se ha convertido en una fuente de financiamiento del déficit público, ¿verdad? Y otra de las características de la deuda externa es que los principales prestamistas están representados por la banca comercial privada. Un ejemplo, profe, de endeudamiento externo, ¿verdad? Podemos entrar en lo que es la parte de la crisis de la deuda externa de los 80 y que pues, tuvo grandes consecuencias ya que el endeudamiento de los países latinoamericanos durante los 70 y los 80, eh, esto pasó que el petróleo, ¿verdad? Casi se cuadruplicó. Entonces, los países exportadores de este producto empezaron a ver muchas grandes ganancias. Entonces, los países en desarrollo, especialmente los de América Latina, perdón, vieron esta abundancia de recursos externos y vieron la posibilidad de adquirir préstamos bastante grandes, pues, con una tasa de interés demasiado baja y se endeudaron con grandes sumas de dinero. Y no obstante, este dinero pues, no se utilizó, y es lo que vengo mencionando desde el principio de la presentación, no se utilizó de una manera adecuada. Se malgastó este dinero y no hubo un retorno de ingresos. Es decir, este dinero solo salió y solo se gastó. Entonces no se invirtió en algo útil que generara algo y con eso poder pagar. Entonces, eso fue gran parte de lo que provocó esta crisis en estos años. Bueno, acá por ahora, profe, es tocando bastante este punto, porque es que quiero entrar en lo que es la parte de las causas, que lo mencionaba anteriormente, pero vamos a profundizar un poco más, y como tocaba, que eran las catástrofes naturales, ¿verdad? Y en este momento, ¿verdad? Es donde se necesita financiar estos planes de reconstrucción o de rescate, como mencionaba, que acá por lo general el ejército, ¿verdad? Se presenta a este tipo de situaciones. Inversiones, que esto va dependiendo de las políticas económicas, porque las inversiones pueden generar mayores ingresos, como por ejemplo en los casos de una crisis económica, pues. Y negligencia es lo que mencionaba anteriormente, que sería una mala administración por parte de estas entidades públicas o los gobiernos que están, y entonces, o solicitar un crédito innecesario, pues que, poniendo un ejemplo claro, como la gente que presta y no necesita ese dinero y solamente lo que quiere gastarlo en algo, pues que quizás no es útil para el país. Y pues la corrupción, ¿verdad? Que esto es cuando se contrae una deuda pública para usos privados, pues. Consecuencias de la deuda externa, profe, esto pues es la caída en la inversión extranjera y la caída en los ingresos, fuga de capitales, la caída en el precio de las materias primas exportadas, aumento de la pobreza, que es lo que generalmente vemos en la mayoría de países de Latinoamérica, que esto se da muy grandemente, y de la disminución de la democracia,
que al final pues muchos gobiernos pues invierten, todo viene cayendo a lo mismo y que pues, prácticamente es la mala inversión que se hace en muchos gobiernos, pues. Entonces, por ejemplo, entonces esto, pues, ¿verdad? A lo largo, todo este tipo de cosas, pues puede tener aumentar esta deuda externa y tener consecuencias muy graves para estos países, ¿verdad? Para la economía de estos países que normalmente estamos viendo cómo la inflación está golpeando grandemente a los países. Además, con el COVID-19 hubo una crisis que estalló, pero hace poco, pues, se ha logrado estabilizar bastante. Muchos países han logrado al menos las potencias, ¿verdad? Como Estados Unidos y China, y creo que la India lograron mejorar el saldo que tenían, pues. No la inflación, porque ahorita estamos viendo que está golpeando bastante la inflación a lo que es al menos Estados Unidos, y que se está quejando mucha gente porque le están aumentando los intereses y los préstamos y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí podemos ver, profe, una gráfica de los países más endeudados y de lo que es América Latina, y podemos ver que está Panamá y está Nicaragua de segundo lugar. De hecho, somos un país muy endeudado y podemos ver el porcentaje que estamos entre el 80 y 120%, que creo que, si no me equivoco, el 98%. Y los países que tienen un préstamo de mayor dinero, que obviamente Nicaragua sí está más abajo en la gráfica, ¿verdad? Como conclusión, profe, la deuda externa está bloqueando el desarrollo de muchos de los países pobres porque endeudarse lo que te vuelve más pobre y bloquea el desarrollo. Y no hay futuro para nadie, pues, si la mayoría son perdedores, pues. Entonces, pienso que es normal que un país en realidad contraiga deudas en el extranjero, pero esto se debe hacer para realizar inversiones productivas y es normal, pues, porque tampoco un país como nosotros, por ejemplo, no podemos estar viviendo solo de lo que hacemos. Se tiene que hacer préstamo, es normal, pero ese préstamo tiene que ser hecho, se tiene que hacer de una buena manera, donde se puede invertir en cosas que generen trabajo y empleo para los ciudadanos, porque al final si tu pueblo, tu país tiene empleo, al final la economía es más estable porque cada persona tiene más posibilidad de adquirir muchas cosas, pues de comprarse una casa, comprarse un carro, invertir en algún negocio, y esto pues al final es factible para cada economía. Entonces, y es normal también que un banco internacional, ¿verdad?, le preste porque tiene cierta certeza de que este dinero va a ser reembolsado, porque al final cuando se presta, se presenta algún plan que para qué es ese dinero, obviamente, ¿verdad?, que es para invertirlo. Entonces, pero también pues podemos ver que en la economía pueden pasar diferentes factores y que no todo salga como se tenía previsto. Y más bien esto puede hacer que el doctor no pueda reembolsar en los plazos que se estipuló y tengan que negociar nuevos plazos a espera de que los tiempos económicos mejoren. Entonces, y es lo que se ha visto en la mayoría de países de Latinoamérica. Y pues, como podemos ver, creo que el COVID-19 pues vino a afectar a muchos países y vino a endeudar a muchos países, porque al final un país pobre, su dinero se ocupa para costear lo que son la vacuna. Muchos financiamientos ahorita se dieron para comprar medicinas, comprar medicamentos. En el caso de Nicaragua, creo que se tocó dinero del Estado, un dinero que se había para poder suplir estas necesidades y poder, pues, al menos mantener al país entre comillas, ¿verdad? Entonces, esto fue un poco, profe, acerca de mi presentación, ¿verdad? De la deuda externa, en un tema bastante amplio, pero quise abarcar un poco los factores y cómo estamos y qué está pasando y cómo se originó, ¿verdad? Esta deuda a lo largo del tiempo y que se puede seguir originando porque aún estamos en crisis, estamos en una pandemia que necesitamos, ¿verdad? Costear muchas cosas para el país, y más nosotros como un país pobre necesitamos costear e invertir y saberlo invertir. Pues no es solo esto de prestar y seguirse endeudando, porque al final los bancos te pueden dar y nosotros pues somos los perjudicados como país y en el desarrollo para nuestra economía. Muchas gracias, profe. Esta fue mi presentación, ¿verdad? Gracias.